Saludos. Este video que voy a hacer, no quise hacerlo en forma de directa porque tenía temor de que pudiera equivocarme por el mismo estado en que estoy. Me apresuré un poco en decir las cosas porque por la madrugada empecé a hacer lo que se llama las arqueadas esa para vomitar, y entonces tengo temor de que después no coordine bien las cosas que tengo que decir, porque las quiero decir desde el ayuno. Hoy a la 1 de la tarde hicieran los 5 días de inanición. ¿Por qué hablar desde este estado de inanición? ¿Por qué hablar desde este estado de sacrificio? ¿Por qué hablar desde este estado de oración, de petición ante Dios para los que somos creyentes? Ante Dios y ante Cristo, por supuesto, para los que somos creyentes, y ante Martí para los que no somos creyentes. Entonces, no vamos a hablar de otras cosas que no sean medulares, y vamos a hablarla desde el punto de vista de pedir, no de criticar, no de enfrentarnos, aunque en la práctica hay que hacer no un enfrentamiento, sino un intento de comprensión. Vamos a empezar diciendo que no voy a usar la palabra temores, porque en otros momentos he dicho que esto es un sistema de temores, no de derechos. Vamos a decir cuáles son los 3 grandes peligros que yo veo, que nos deben preocupar a todos los cubanos, porque de algún modo nos afectan a todos. Nos afectan a todos de algún modo. El primer peligro que tienen las personas que están en la cúpula de la cúpula, por decirlo de algún modo, es que el cambio social que se va a producir, porque ya no es si se va a producir un cambio social, porque ya el régimen colapsó, todas esas cosas. Ese cambio social puede hacerse por unas vías más violentas, y entonces esas personas que están a esos altos niveles tendrán que pagar ante la justicia o ante la venganza. Cuanto menos violento sea el cambio, más justa será las leyes o los procesos que tendrán que enfrentar. Y si continúan, porque no logramos salir de estas formas, si continúan con esa línea que llevan de represión violenta, entonces tendrán que atenerse a la violencia. Yo abogo por buscar la justicia junto con la democracia. Y no puedo decir yo como persona cómo hacerlo. El segundo peligro que existe es para la clase media y media superior del poder. Y aquí el poder son los militares, indiscutiblemente son los militares. Ahí hay distintas cosas que se pueden explicar, yo no quiero meterme en eso. Ellos saben, esas personas saben que si pestañan son fusilados al momento o se desaparecen. Porque no es como un ministrico de esto que se roba 4 cosas ahí, patina o está viviendo bien y lo botan. No, en los militares eso es distinto. Es como yo lo veo, como yo lo percibo. Si representa un peligro militar, traición a la patria, ustedes imagínense atenerse a un juicio. Incluso las personas de esa media y media superior militar que comprenden la situación del país, que comprenden la necesidad de un cambio y que sienten la necesidad del cambio y que lo desean, están en ese peligro. Ellos pueden decir, no, yo no tengo miedo. Bueno, son hombres valientes, no tienen miedo, pero el peligro está ahí. Cuando existe un peligro y las personas que no sienten temores, óigame, entonces es que no lo ha percibido o es que está enfermo, porque es un instinto de conservación del cuerpo biológico, físico, y un instinto de conservación de la moral, sentir una preocupación ante el peligro. Ese es el primer señalamiento que quería hacer. Ahora hay otro nivel ya, que es esto de la seguridad del Estado, el muchacho con el pulovito, la pistolita, la Suzuki, corriendo detrás del activista, del ciudadano que dijo cualquier cosa, del que puso un cartel, del que trató de manifestarse. Eso también es un peligro, y entonces es un enfrentamiento también. Es decir, que ya he hablado de los peligros. Esos peligros, fajados los unos con los otros, lo que van a hacer es incrementarse. Por eso yo quiero que esto no sea una crítica, que esto no sea una lucha contra nadie, de cubano contra cubano. Yo quiero que esto sea un llamamiento desde una forma superior de plantear el problema de Cuba. Vamos ahora a un segundo video. Bueno, en este segundo video vamos a tratar sobre cómo plantear el problema del país. Si se va a plantear el problema del país, entonces hay que plantearlo desde esos 3 grandes temores que existen, o desde esos 3 grandes peligros que nos abarcan a todos. Y esos 3 grandes temores o esos 3 grandes peligros están condicionados por un lastre histórico envejecido que está gobernando el país,
Fíjense que no quiero hacer señalamiento de las personas, es un lastre histórico. Piensen los que me están oyendo en qué es lo que estoy diciendo, eso no hay que explicarlo mucho. Entonces sobre ese lastre histórico hay que ajustar nuestras vidas, hay que ajustar el futuro de la nación, hay que ajustar nuestro presente, hay que ajustar la economía, hay que ajustar eh, la cultura, hay que ajustarlo todo. Y entonces se está planteando el problema del país desde un periodismo de enfrentamiento. Si se hace un análisis de las redes, tanto de las redes como de la prensa oficialista, vemos que la palabra de orden es denigrar. Oposición denigra al régimen, régimen denigra a oposición. Los de fuera denigran a los de adentro, los de dentro denigran a los de fuera. Más otras combinaciones donde los mismos de dentro, los periodistas, tirándose entre ellos, los de fuera tirándose entre ellos. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué surge eso? Hay que ver las causas. Bueno, las causas es porque cuando esos muchachos, que todos, por supuesto, casi todos, nacieron, ya este lastre histórico se estaba engendrando, ya esto era militarizado, porque esto en el 60 ya estaba militarizado, 61 ya estaba militarizado. Entonces, se está haciendo un periodismo de enfrentamiento porque estamos viviendo una política de enfrentamiento, porque estamos ya contaminados, el clima político está contaminado y lo que existe es el enfrentamiento. Para hacer una buena política hace falta un buen periodismo, pero para hacer un buen periodismo hace falta que ocurran hechos políticos buenos, significativos. Y entonces dependen uno del otro y se complementan uno del otro, pero no es lo mismo. Ahora, ¿cómo hacer buen periodismo? Hay que hacer buena política. ¿Y cómo hay que hacer eso? Tenemos que hacer un intento por librarnos de ese lastre histórico. Esa es la misión de la juventud en este momento. Esa no es mi misión. Lo mío es decirlo, lo mío es plantearlo desde estas posiciones de la mayor responsabilidad posible. Lo mío es plantearlo como educador, a nombre de la generación que de algún modo le fallamos a esta generación que está ahora. Ese es mi punto de vista de cómo plantear el problema de Cuba y cómo comenzar a resolverlo. Ahora, surgen dos palabras de inmediato. Vamos a dialogar. Pero es que el régimen no quiere dialogar. Yo soy un ejemplo de que el régimen no quiere dialogar. Yo pudiera dar una conferencia de las veces que me han cerrado la puerta. Y de eso se va a hablar en otro momento si es necesario. Bueno, entonces, si no dialogamos, si no aceptamos diálogo, por lo menos, vamos a dialogar entonces, vamos a analizar entre las personas que disentimos de lo que está ocurriendo o de lo que está haciendo ese régimen. Vamos a analizar entre nosotros cuáles son las posibilidades de cooperar entre nosotros ante los problemas precisos que tiene el país. Por ahí anda mi mente y hay una estrategia creada y este sacrificio no es un hecho aislado. Yo voy a seguir planteando el problema del país, que por ahí anda mi cabeza, por ahí andan mis intenciones. Lo que sí le adelanto es algo. No voy a plantear yo solo el problema del país, ni voy a creer que yo lo puedo arreglar solo. O cooperamos los unos con los otros desde nuestras posiciones y desde nuestras diferencias, o el lastre histórico sigue ahí intocable, sencillamente intocable, y los problemas se incrementan, los peligros se incrementan, los temores se incrementan, y el final será más violento. Esa es mi intención. Estoy preocupado por entregar el granito de arena que me toca como educador en ese terreno. Bueno, para los que creen en la necesidad del diálogo, tengo algunas cosas que decirles. Cuando un activista, un opositor, cualquier persona que se manifieste es apartado, como aparta el felino a la víctima, la aparta de la manada y después la ataca, entonces así somos atacados las personas que intentamos hacer algo. Te independizan y después te atacan solo y eres una víctima. Es decir, que cualquier periodista, cualquier activista, cualquier persona, cualquier simple ciudadano manifestándose o reuniéndose es una víctima ante un gran felino, que es el lastre histórico ese con todas sus herramientas de trabajo y de represión. Entonces no tiene sentido que una persona dialogue. Los diálogos son, te llevo para la policía, para el DTI, Villamarista, donde estés, y allí no hay entrevista ni hay análisis, allí hay lo que ustedes saben que hay en esos lugares. Amenaza, advertencia, acta de advertencia y todas las cosas que hay que pagar. Entonces hay que pensar a ver cómo conquistamos ese derecho a reunirnos, reuniéndonos, reuniéndonos
bajo las leyes, averiguar dentro de la Constitución y del Código Penal, a ver cómo podemos reunirnos. Hay que hacerlo, pero la respuesta hasta ahora es negativa. Los abogados que explican un poco mejor de esto, ayer precisamente me explicó un abogado sobre esto. Está aprobado en la Constitución o la Constitución lo dice, pero falta no sé qué decreto, qué cosa por allá que no. Conclusión, sí, pero no. Entonces, no puedes reunirte. Eso hay que darle solución. Y es una solución con un nivel de desobediencia indiscutible. Y para que haya un nivel de desobediencia, no lo puede hacer un individuo solo, porque te da un país para Villa Mareta, y al año y medio te hacen el juicio y te ponen lo que ellos quieran ahí, según un código penal que es más bien un mamotreto carcelario, como dicen, o un aparato de represión, una descripción de la represión. Entonces, vistas las cosas de ese modo, yo creo que la solución del país debe empezar por resolver, ejercer el derecho que tenemos a reunirnos. Mis esfuerzos van a ir todos encaminados a eso. Ahora, esto de la unidad yo quiero aclararlo de cierto modo. Huber Mato, por ejemplo, no creía mucho en la unidad, no creía en la unidad. Creía en juntar voluntades, creía en una contribución. Hay otras personas que se han dedicado por ahí por Puerto Rico, el licenciado Faicer, otras personas que son intelectuales de conocimiento, indiscutiblemente, que hablan de un famoso pacto social, una propuesta para el país muy buena. Es decir, que media. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer eso si usted está en Puerto Rico y yo estoy aquí aislado y el otro está aislado y el otro está regulado y el otro tiene una perseguidora al frente de su casa? Bueno, ahí es donde digo yo que hay que juntarse. Y ahí está puesta mi cabeza, ahí está puesta mi estrategia. Esto es un paso para ganarme un terreno moral, ganarme un terreno espiritual. Porque Carlos Alberto Montaner decía que había que mover los límites de la oposición sin ir a prisión. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ahí está puesta mi cabeza. Pero no es solamente cómo mover los límites de la oposición. Yo creo que primero tenemos que mover los límites de la conciencia ciudadana. Tenemos que mover los límites de la espiritualidad ciudadana. Tenemos que mover los límites de nuestro acercamiento a Dios, del cual este pueblo creo que se haya alejado mucho. Si nosotros movemos esos límites, entonces los límites de la oposición se mueven solos. Solo si logramos mover nuestra conciencia y nuestra espiritualidad ante Cristo y ante Martí, los límites de la oposición se van a mover solos. Esa es mi forma de ver el problema y esa es la forma en que yo me voy a enfocar, tratando de lograr ejercer un poco el derecho de intercambiar nuestros criterios, es decir, reunirnos. Hay que ganar en las reuniones presenciales y si nos las prohíben, entonces vamos a hacerlas o tratar de hacerlas, intentar de hacerlas de forma no presencial. Y tengo ideas con respecto a eso, pero bueno, ya ahí sí no puedo decir nada, porque eso está en manos de otras personas que ya lo hemos discutido mucho y que hay propuestas muy interesantes para ejercer nuestros derechos. Los intelectuales, los pensadores, aunque tengan sexto grado, cualquier persona, los profesionales, los obreros. Hay propuestas muy interesantes que se van a dar a conocer después a su debido tiempo. Bueno, por último quiero hacer como una especie de una conclusión de todo esto. Para construir la nación o reconstruir la nación, que hay que reconstruirla todo, aquí hay que modificarlo todo. Primero, algunos creen que hay que derrotar la tiranía. No sé, todas esas palabras que utilizan, que yo las veo en un sentido más científico, más analítico. Yo creo que para empezar a construir la nación hay que articular de algún modo la sociedad civil, que exista una sociedad civil verdadera, que exista un mínimo de cohesión y de cooperación. Vamos a tomarle la palabra a Huber Mato, un poco de cooperación entre las personas que disentimos de ese lastre histórico y de sus herramientas de trabajo. Para que haya un mínimo de cooperación entre esas personas, yo creo que tiene que haber un mínimo de perdón. Eso del margen de perdón que necesitamos, hablé o escribí en mi manifiesto personal, que pueden buscarlo por ahí, está en mi muro de Facebook, y sin ese margen de perdón y sin una posición de coraje y de vencer esos peligros que tenemos ante el lastre histórico, no se puede comenzar a construir la nación. Todo lo que se haga sin una sociedad civil sería que ese Estado, ese régimen, como quieran llamarle, decide por el pueblo.
limita al pueblo, tienes que vivir dentro de estos márgenes, tienes que vivir así, tienes que actuar de este modo, tienes que actuar de este otro, y así yo creo que no se llega a ningún lugar, porque una organización tiene que dirigir, tiene que haber alguien que dirija esa organización. Un partido lo tiene que dirigir alguien, un grupo de personas, un sindicato, lo dirige alguien. Pero usted sabe lo que es que un grupo de personas, muy limitado por cierto, y muy envejecido por cierto, dirige a todo el mundo y te diga si tú puedes poner un cartel en tu casa o no, si te puedes poner, o si 10 personas se pueden poner un pullover blanco y sentarse en el malecón pidiendo que, no sé, cualquier, cualquier reclamo. Y entonces si se reúnen los cineastas como se hizo, eso tiene que ser bajo el auspicio y el ojo clínico de esa minoría envejecida. Ahora los humoristas por allá, bajo el ojo clínico de esa minoría envejecida. Así no se construye una nación. Así lograrán sobrevivir un tiempo más, aferrado ahí al poder un tiempo más, y cuanto más se alargue esto, más probabilidades hay de que el desenlace final sea violento. Así que yo creo que en nuestras manos está la cooperación. Para concluir, si no logramos una cooperación entre las personas que disentimos del régimen, no tenemos nada que dialogar con él, no nos hacemos sentir. Porque, te digo, como individuos nos van a comer, el gran felino comiendo. Si logramos un cuerpo de personas, un cuerpo que puede ser transitorio o mutable ante determinado tema, se puede crear un equipo, un bloque, no sé cómo llamarlo, un comité de acción ante un problema determinado. Por ejemplo, estos 15 intelectuales van a tratar el caso de los presos políticos. Y después, si pasa un ciclón por el centro o el occidente del país y hay determinadas cosas, bueno, los que disentimos queremos hacer esto y esto y esto ante el ciclón. Y de estos 15 que estaban en el bloque o en el núcleo o en el comité para los asuntos de los presos políticos, va a ir de esos 14, solamente 2 quedan ahí, entonces incrementamos otras personas, porque conocen más de economía, o porque tienen más relaciones con las iglesias, o porque, es decir, hace falta, la idea mía es un núcleo mutable, ante problemas concretos. Eso es lo que voy a explicar, eso es lo que voy a prometer, pero eso no va a ser de mi cabeza, no, no, no. Eso es una propuesta dentro de una estrategia y para eso voy a trabajar. Le pido a Dios que me dé la inteligencia, la paciencia y espero la cooperación de las personas para que todos juntos podamos lograr eso. Ya hay personas que están pensando bien serio en eso y que ya lo hemos discutido de forma presencial. Por último, me siento un poco mejor después de estar haciendo estos videos, porque cuando comencé, fíjense que comencé a hacer los videos por la ansiedad que tenía, de hecho intentando vomitar, eso fue terrible, y haciendo estos videos me he sentido mejor. Hoy a la 1 de la tarde ya voy a alimentarme. De aquí son las 5:21, no sé, la hora que sea, dentro de unos minutos voy a tomar algún líquido y voy a comenzar a alimentarme para tomar fuerzas y hacer lo que pueda y aportar mi granito de arena a esa cooperación. Muchas gracias, los amo.